Bienvenidos a todos a este foro con líderes impulsores del campo. Hoy hablaremos de tendencias, innovaciones y la visión de estos especialistas alrededor de la agricultura y el campo. Los invitamos por favor a saludarnos en los mensajes escribiendo la palabra hola y comenzamos. La primera pregunta es para Simón Fontaine. Él es líder de investigación agronómica del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT. Y la pregunta es, Simón, ¿qué retos ves para 2026? ¿Cómo nos resumes qué particularidades, qué novedades en cuanto a agricultura regenerativa consideran que viene este año? Adelante. Sí, en términos de retos, pues los retos para la agricultura siempre van a seguir lo mismo, los retos del cambio climático que nos afecta cada vez más, la sequía, el calor. Añadido a esto, los precios altos de los insumos, los precios bajos de los granos siempre van a hacer agricultura un ámbito difícil. Y ante eso, pues tenemos que innovar, tenemos que generar resiliencia en la agricultura, tenemos que reducir costos, aumentar productividad, y esto es algo que hemos estado trabajando en la investigación ya hace muchos años. Entonces, más que desarrollar nuevas tecnologías, el reto es cómo lo podemos masificar, cómo podemos escalar, hacer que todos los productores tengan al alcance estas tecnologías. Desde el sector privado, desde los compradores de granos, sí hay mucha demanda de grano producido sustentablemente. Y el reto es cómo podemos hacer una cadena de productor hasta consumidor para eso. ¿Cómo hacer esta cadena? Pero me llama la atención los puntos que nos das. Cambio climático, precios también tanto altos como bajos y la innovación, pero también la resiliencia. Cómo reducir costos, pero nos dices también cómo trazar esta línea entre el productor y el consumidor. Muy interesante. Gracias, Simón, por esta primera intervención. Ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. David Pérez Castillo, profesor investigador en la Escuela de Negocios Campus Toluca del TEC de Monterrey. Quisiera preguntarle cuáles son las tendencias, profesor, que marcarán la agenda agrícola este 2026. Adelante. Muchas gracias por la pregunta y gracias por la invitación a participar en estos foros que tú realizas, que son muy importantes. Pues la pregunta es amplia y la verdad es que es difícil contestarla porque el campo mexicano no es uno solo y no es homogéneo. Yo puedo mencionar, por ejemplo, tenemos 75% de los productores son de pequeña escala en términos y están en una modalidad de subsistencia. Un 23% de las empresas familiares ya tienen cierta rentabilidad, solamente el 5% en el campo son empresas o agrupaciones ya consolidadas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado también tenemos, yo creo que ubico tres al menos crisis importantes. La primera es la crisis climática, en donde pues tenemos más del 75% del territorio en estrés hídrico. El segundo, que es todo lo que tiene que ver con seguridad en el campo, sigue aumentando la extorsión, siguen aumentando los costos operativos. Y el tercero, pues es de la pobreza. 45% de los campesinos están por debajo de la línea de bienestar. ¿Esto a qué nos lleva? Pues por un lado tenemos que estar trabajando en la autonomía de insumos para romper la dependencia, ¿no? El segundo es la trazabilidad social y el tercero es lograr las asociaciones requeridas. Interesante estos tres puntos que, si me permite destacarlos, 75% del campo está en estrés hídrico, el tema de seguridad sigue aumentando y el tema de pobreza. Pero también este dato que nos da 75% de estos agricultores, de las personas que trabajan en el campo, todavía son pequeñas o trabajan a pequeña escala. Todavía no son estos grandes productores que pueden hacer un cambio, pueden hacer o tal vez negociaciones diferentes. Muchísimas gracias, profesor. Permítame ir con nuestro siguiente panelista. La pregunta para usted, profesor Nahum Orocio, es coordinador universitario para la sustentabilidad en la Ibero Ciudad de México. Quisiera preguntarle su perspectiva académica. ¿Qué nuevas prácticas agrícolas se deben adoptar para que el campo mexicano resurja este año? Adelante.
Ok. Oye, pues en realidad existen varias técnicas o hay una gama extensa que podríamos estar abordando, pero yo quisiera poner en la mesa dos, una que tiene que ver con la agricultura de conservación, que básicamente lo que busca son tres cosas, ¿no? Minimizar una perturbación en el suelo, es decir, cuando estamos cultivando, pues normalmente los procesos de labranza se llevan a capa superficial, que es ahí donde se almacena la vida y se llevan a cabo todos estos procesos biológicos y que terminan en erosión. La otra es cobertura, que busca una cobertura vegetal permanente, ¿no? Durante todo el periodo de cultivo, y una más que tiene que ver con la diversificación de especies. Y a la mano de esta agricultura de la conservación diría que tendríamos que estar transitando hacia agricultura climática inteligente, que es decir, agricultura que esté pensada para adaptarse y ser resiliente ante el cambio climático que estamos atravesando y que seguiremos atravesando durante los próximos años. Hasta aquí, Miguel, mi respuesta. Interesante, agricultura de conversación, y nos explica los diferentes factores, las diferentes características, pero además me llama la atención que nos dice hay que ir transitando hacia una agricultura climática inteligente. Gracias por esta participación, esta primera participación, profesor. Permítame ir con nuestro siguiente panelista. Simón Fontaine del CIMIT, la siguiente pregunta es para ti. ¿Qué temas y qué herramientas hay alrededor del monitoreo digital? ¿Nos puedes hablar un poco de inteligencia artificial? ¿Se está usando la tecnología para optimizar los recursos? Adelante. Sí, la inteligencia artificial pues abre muchas posibilidades, pero pues todos los que lo han utilizado pues ya sabemos que puede generar cosas que se ven bonitos pero que no sirven a nada, y allá está muy importante que estamos seguros que desarrollamos herramientas que realmente sirven. Estamos trabajando en eso, pues nosotros en el CIMIT pues tenemos muchos datos. Por ejemplo, aquí en mi fondo pueden ver pues 40 años de datos de investigación agronómica, y con estos pues podemos generar modelos y sistemas de monitoreo que ayudan ambos al productor como a la sociedad, con mejores recomendaciones de cómo manejar, cómo fertilizar, cómo regar, también generando datos sobre dónde hay captura de carbono, dónde hay reducción de uso de agua y otros indicadores que pueden generar un valor añadido a la productividad. Es un trabajo pues todavía en camino, estamos trabajando en esto y esperamos en 2026, los siguientes años, tener elementos listos. Entonces nos dejas claro que la inteligencia artificial debe de servirnos. Estos modelos, tú nos dices, estos 40 años que ustedes ya han desarrollado en investigación y todos estos datos que tiene CIMIT se están poniendo sí para hacer modelos, pero que sirvan a los productores y que además nos dicen hagan un cambio. Muy interesante esta propuesta y me llama la atención que este año 2026 y el próximo siga este énfasis en lo tecnológico. Gracias, Simón, y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. La siguiente pregunta es para David Pérez del TEC de Monterrey. Quisiera preguntarle, profesor, ¿qué innovaciones se están viendo en el mercado? ¿Qué avances se están viendo? ¿Cuáles riesgos también? ¿Nos puede hablar del riego por goteo, la desalinización? ¿Qué innovaciones hay? ¿Nos podría hablar de esto? Adelante. Claro que sí. Pues en términos de manejo hídrico siempre hay mucha necesidad, ¿no? Todavía tenemos prácticas que hacen un desperdicio de agua increíble. Y pues una de las alternativas es el riego por goteo, que es el riego pues más eficiente en términos hídricos. Pero aquí yo quiero resaltar algo importante. Más del 64% de los suelos en México presentan una degradación. ¿Esto qué significa? Que aunque tú le pongas el riego por goteo, si tu suelo está mal, vas a tener malos rendimientos. Entonces, el riego por goteo no se tiene que dar como una solución aislada, ¿no? No solamente es invertir en riego por goteo. Tenemos que invertir en aumentar la capacidad que tiene el suelo para atrapar esa agua, para mantenerla y para retenerla dentro del subsuelo. Y eso es lo que va a generar una cierta competitividad. Aunado a que pues un problema crítico es la tenencia de la tierra. El 40% de la superficie agrícola que están como en mediana y grande son rentadas.
eso hace que tengamos poca inversión en términos de suelo y en términos de riego, de sistemas de riego. Interesante cómo hay que ver estas innovaciones, cómo hay que ver todas estas actividades que se hacen para no verlas de manera aislada. Por ejemplo, nos dice el riego por goteo se debe de ver como una solución integral debido a este dato que nos da 74% de los suelos en México presentan degradación. Muchas gracias por esta participación, profesor. Ahora permítame ir con nuestro siguiente panelista. La siguiente pregunta para Nahum Orocio de la Ibero Ciudad de México. ¿Qué estrategias, Nahum, proponen para que la transferencia tecnológica sea culturalmente adecuada, para que las diversas regiones en México reciban esta tecnología? Adelante. Claro, creo que tendríamos que partir de que nuestro país es bioculturalmente diverso, ¿no? Y que cada una de las regiones en donde hay diversos cultivos, pues tienen un entendimiento de sus territorios, ¿no? Y lo primero es reconocer que ese conocimiento, tanto rural como campesino, pues es un conocimiento ancestral y que se ha ido acumulando y que tiene su función, ¿no? En relación a cómo entendemos el campo. Y un poco cómo tendría que ser esa transferencia de conocimiento desde la academia o desde las instituciones de gobierno, pues desde la co-creación, desde el co-diseño, ¿no? Cómo entendemos la tecnología, y cómo esa tecnología pues también es aplicable en estos territorios. Y cómo también desde estos espacios que están de pronto un poco alejados del campo, pues podemos sumar, ¿no? a estos factores tecnológicos adaptados a las realidades locales. Es decir, que no sean intrusivos, que sean socialmente y culturalmente adecuados, ¿no? Interesante esta visión, nos dice, somos un país, lo sabemos, bioculturalmente diverso, pero la co-creación, el codiseño, esta colaboración para no ser intrusivos. Interesante esta visión, profesor, le agradezco muchísimo y ahora permítame ir a la interacción. Hago una pausa en este foro para agradecer a aquellos que nos están viendo. Les quiero hacer una pregunta a aquellos que están detrás del celular o la televisión. ¿Creen ustedes que se puede hacer más por el campo en México? Pónganme sí o no en los comentarios o escriban la palabra campo también para saludarnos a todos aquellos que nos acompañan hasta aquí en esta transmisión. Ahora vámonos con el siguiente bloque de preguntas y respuestas. En este tercer bloque, Simón Fontaine del CIMIT, quiero preguntarte, ¿qué es el modelo de Más Agro? ¿Cómo puede incentivar a los jóvenes también a ver el campo como una empresa rentable? Adelante. Es una muy buena pregunta. El modelo Más Agro es un enfoque sistémico que llevamos ya implementando más de 15 años y la idea es que no hay una única solución para los problemas, los retos en el campo, pero que hay que trabajar en conjunto con todos para co-desarrollar soluciones a los problemas locales. No es que aquí en Texcoco, en la Ciudad de México, yo hago la investigación y mando los artículos científicos a los productores, ¿no? Tenemos que trabajar con investigadores, con productores locales para hacer evaluaciones en campo, para hacer trabajos de post cosecha, para trabajar en cómo generar nuevos mercados. Y todo eso adaptado a las muy diversas condiciones que tenemos en México, que tenemos también en otros países, que es un modelo que desarrollamos aquí en México, que lo llevamos hasta África. Y la idea es que incluimos a todos, a mujeres, jóvenes también, para hacer que la agricultura sigue siendo sustentable y rentable para todos. Excelente, más de 15 años trabajando en este modelo Más Agro, pero además nos dices que se adapta. No solamente es dar la información, los datos duros al productor, sino trabajar con ellos, adaptarlos y a través de evaluaciones también proponer todas estas acciones muy específicas para el campo, para el sector en específico de México en donde se desarrollan. Muchas gracias, Simón, por esta respuesta y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. David Pérez, del Tecnológico de Monterrey. Profesor, quisiera preguntarle qué esquemas de seguridad social
¿Qué se propone, qué propone la academia para retener al talento joven en las zonas rurales frente a esta migración? Adelante. Sí, sin lugar a dudas un problema muy importante. México tradicionalmente, bueno, de toda la historia es un sector muy pegado por varias cosas. Uno es un sector viejo y la mayoría de los productores tienen 65 años o más y hay pocos jóvenes. Además, aunado a eso, menos del 15% de los trabajadores en el campo cuentan con seguridad social. Esto pues los pone en un punto de vulnerabilidad en donde se van para el norte, para migración a las ciudades o se van a actividades, vamos a decir, no lícitas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que abordar? Una de las principales cosas es que los apoyos al campo no solamente deben de ser en materia de insumos o en materia de semillas, tienen que ser apoyos que consideren a la población, seguridad social, educación, cooperativismo, economía familiar. Todos estos aspectos son los que se deben aportar al campo para que no sigamos teniendo estas migraciones y este empobrecimiento del campo. Qué interesante este punto que nos dices. Nos dice, profesor, no solo estos apoyos con insumos ni con semillas, sino verlos también a las personas que están en el campo con la necesidad de seguridad social, con ver su economía y cómo impacta su vida diaria. Ahí debe estar también el esfuerzo. Le agradezco mucho por esta intervención y ahora permítame ir con nuestro siguiente panelista. Nahum Orozio de Libero, Ciudad de México. Quisiera preguntarle, ¿qué papel juega la economía solidaria para lograr que los jóvenes se queden en sus comunidades, que fortalezcan el tejido social rural? Adelante. Claro, yo creo que este modelo de economía solidaria ofrece una visión de largo plazo, ¿no? Para que quienes producen en el campo sean también ellos mismos quienes puedan llevar a la cadena de valor y al comprador final, ¿no? Y al final lo que busca es esta redignificación del trabajo, pero también una redignificación no nada más de la mano y del esfuerzo laboral, sino también de las implicaciones y los costos que esto tiene ambiental y socialmente. Y un poco por ahí tal vez el enfoque tendría que ser que digamos como que no solamente es una cuestión económica, sino también una cuestión de dignificación, ¿no? ¿Qué hace esta economía solidaria? Pues bueno, lo que busca es fortalecer estas cadenas de valor y que se eviten todos los intermediarios que son, de pronto, pues llegan a tener como las mayores ganancias y a un lado pues van quedando las personas del campo, ¿no? La otra es que, digamos, debería buscarse esa accesibilidad a modelos más de seguridad social en realidad, ¿no? Interesante. Entonces, esta economía solidaria, entiendo, no solo está enfocado en el tema económico, sino también nos dice a dignificar a las personas que trabajan en el campo, pero también fortalecer las cadenas de valor, a quitar los intermediarios, entre otros aspectos. Le agradezco por este resumen y ahora permítame ir con nuestro siguiente panelista. Para cerrar este foro, Simón Fontaine del CIMID, en este último bloque, quisiera preguntarte hacia futuro. Ya nos dijiste 2026, el siguiente año, tema tecnológico, pero ¿cuál es la ruta, las pequeñas acciones? ¿Cómo lograr cada vez en pocos pasos una agricultura mexicana que sea resiliente? Adelante. Pues la agricultura es interesante en la resiliencia, que si vemos el tema del cambio climático, es una causa importante de emisiones del sector alimentario también, a los desechos de los alimentos. Todo eso genera muchos impactos, muchas emisiones, pero también es donde podemos generar un cambio positivo mediante agricultura regenerativa, mediante agricultura que reduce sus impactos y genera impactos positivos. Lo bueno es que podemos generar sistemas que pues, tienen menor emisiones, tienen menor impacto y son más resilientes y más productivos a la vez. De esto tenemos muchos resultados. Pero también no solamente son los productores que tienen que echar la mano, también son todos nosotros. Tenemos que, por ejemplo, si compramos alimentos, pues, comprar alimentos locales, alimentos diversos,
compran frijoles, que son muy buenos cultivos de rotación. También la industria tiene que enfocar no solamente en productividad, pero también en cómo podemos reducir el uso de agua, podemos reducir emisiones de CO2 en toda la cadena productiva. Interesante este planteamiento porque nos dices desde la industria, también las personas, este tema de los desechos alimenticios, nos dices, se puede hacer algo con este tema de las emisiones, pero también los clientes comprando local, las empresas enfocándose en reducir el uso de agua y además de ser más productivos. Interesante esta visión, estos puntos que nos resume Simón. Te agradezco mucho y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista. David Pérez, del Tecnológico de Monterrey. Quisiera preguntarle, profesor, para cerrar en este último bloque del cierre del foro, ¿cuál debe ser la propuesta educativa también para transformar el campo? ¿Qué se puede proponer para tener un hub de sustentabilidad, para seguir beneficiando a este sector? Adelante. Muchas gracias. Sí, yo creo que en la parte de educación tenemos 3 grandes retos. Uno es la parte del conocimiento, 2 es la parte de tecnología y el tercero es el cómo utilizamos esa tecnología. Para mencionar algo, a las nuevas generaciones sí se les tiene que capacitar sobre el uso de todas las tecnologías, pero las tecnologías no deben de estar solamente enfocadas en mejores rendimientos. Y desde el punto de vista de sostenibilidad, que es el que yo manejo, también todas estas tecnologías pueden y deben estar enfocadas en mejorar las condiciones del entorno. Por ejemplo, usar sensores y satélites no solamente para maximizar el rendimiento del cultivo, sino para monitorear la recuperación de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la mejora en el suelo, por ejemplo, y hay muchos ejemplos en donde han pasado de la retención orgánica de materia del suelo del 1 al 3% en 5 años. Y eso se puede hacer mediante cambiar la visión de un monocultivo a policultivos regenerativos y que estén alineados con el entorno. Qué interesante este punto que nos dice sí ver la rentabilidad, porque es necesario, pero también el enfoque sustentable, cómo estas tecnologías van a llegar a impactar, cómo ayudan al tema de la sustentabilidad. Le agradezco mucho, profesor, y ahora permítame ir con nuestro siguiente panelista. La siguiente pregunta, y con esta cierro este foro, les agradezco a todos los que han estado aquí. Nahum Orozco, de Ibero, Ciudad de México. Quisiera cerrar este foro contigo preguntándole, hacia adelante, ¿cómo debe evolucionar la colaboración entre academia, gobierno, la sociedad civil? ¿Cómo se pueden enfocar estos 3 órganos, estos 3 sectores para que el campo mexicano sea un referente para que siga siendo beneficiado? Adelante. Claro, yo creo que en las universidades tenemos este potencial, ¿no? Digamos como de ir formando a las nuevas generaciones que son las que enfrentarán digamos, los retos tanto del campo como de la sociedad que nos deparan, ¿no? Y en este sentido, desde la universidad, junto con los gobiernos locales, las personas que son productoras en el campo, pero también con, digamos, las asociaciones civiles, tenemos que empezar a transitar a esta manera de cómo desde la universidad, por ejemplo, generamos conocimiento y cómo vamos formando proyectos piloto para transformarlos en políticas estructurales que realmente lleguen y que impacten la vida de las personas en el campo, ¿no? Y bueno, pues desde la universidad hay capacidades para contribuir en la generación de sistemas de monitoreo tanto del suelo como del agua, ¿no? Para hacer evaluaciones de la política y el impacto que tienen estas políticas agrícolas en el territorio y también para formar capacidades técnicas de las juventudes, ¿no? Que son las que se van a encargar del campo. Y bueno, tratar de cambiar esta lógica en cómo miramos también el campo. Quiero destacar este punto que me llama la atención. Sí hay un capital dentro de las universidades y nos dice para evaluar las políticas, para tener sistemas de monitoreo, para innovar, para formar. Muy interesante esta visión y además también cómo tanto el gobierno, las empresas deben de voltear a la academia porque ahí es donde surge esta innovación. Muchísimas gracias, profesor. Ahora permítame ir a la despedida.
Así estamos concluyendo este foro con líderes impulsores del campo. ¿Qué les parece si nos despedimos escribiendo la palabra campo o sustentabilidad en los mensajes? Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron, aquellos que nos siguen a través del celular o la pantalla, pero también a nuestros valiosos panelistas que estuvieron con nosotros. Me despido de ustedes, mi nombre es Miguel Payares, nos vemos próximamente con más y muchas más ideas de negocios. Hasta la próxima.